Hola Georgina, hago el comentario de tu trabajo mediante este primer trabajo mediante este video. Espero que pueda tener la oportunidad de seguir haciéndolo así durante el resto del curso. Ok, lo que tenemos que revisar aquí es el esquema del proceso de desarrollo, y lo que es importante que mencionas aquí es desde el punto de vista de mi organización, en este caso de tu organización, ¿sí? Porque lo importante aquí es que estos conceptos que estamos desarrollando, que estamos viendo, que estamos estudiando sobre los diferentes enfoques de lo que llamamos desarrollo, ya sea económico, el desarrollo económico local, desarrollo humano, desarrollo sostenible, enfoque de cuencas y un largo etcétera, basado en derechos, etcétera, tiene que ser aterrizado a aspectos concretos de tu caso, ¿okay? En este caso de tu organización, de tu proyecto, etcétera. ¿Por qué? Porque lo importante es que este curso te sea de utilidad para que lo que estás desarrollando en función de la teoría y elementos que podemos manejar aquí sean aterrizados a casos concretos, para que finalmente estos conceptos que vemos tomen forma, ¿sí? Y finalmente te puedan ayudar a desarrollar un mejor caso, un mejor proyecto, política, programa, acción, iniciativa de desarrollo, etcétera. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando vemos análisis de la situación, estamos hablando de identificación de los actores, ¿sí? ¿Cuáles son los actores directos en el caso que tú estás planteando? Bueno, en principio sería interesante que como un marco general se plantee, por ejemplo, en líneas muy generales, cuál es el tema o el área de intervención que te interesa desarrollar con tu proyecto, programa, etcétera, en el curso, ¿sí? ¿Dónde será esta intervención? ¿Sí? A líneas muy generales, ¿sí? Entonces, de manera muy general deberían de identificarse los diversos actores, los que se benefician con esta iniciativa, los que participan, en general los involucrados, ¿ok? Con nombre y apellido en este caso. Estamos hablando de gobiernos locales, gobiernos regionales, el Estado, los mismos beneficiarios, otras ONGs, etcétera, iglesia, etcétera, quienes estén involucrados allí, ¿sí? Es importante también en el futuro ir viendo, por ejemplo, cuáles son sus roles, ¿sí? Cómo se relacionan entre ellos, qué cosa hará cada quien cuando se desarrolle la iniciativa de este desarrollo. La identificación de los problemas, estamos hablando de aquí de cuáles son. Es interesante si se plantean las causas, pero cuál es el problema o los problemas que estarías pensando afrontar, ¿sí? Análisis de objetivos, eso había un poco aventurado plantearlo a este nivel, porque eso se desprende del análisis de problemas. O sea, no te pido que desarrolles a este nivel análisis de objetivos. Análisis de alternativas, qué cosa realmente lo que podemos desarrollar o no de estos objetivos. ¿Hay algún tema o hay alguna forma de saber aproximadamente de cuántos recursos se disponen? Por ejemplo, estamos hablando de recursos a nivel de recurso humano, de profesionales que estarían trabajando en este tema, o recursos financieros, ¿okay? Entonces eso también tiene que estar no muy claro, pero de alguna manera un poco más entendido, ¿sí? El tiempo estimado, cuál será el horizonte temporal del proyecto o iniciativa. Estamos hablando de un par de años, estamos hablando de 4 años, etcétera, ¿sí? Las prioridades de los involucrados o stakeholders, ¿sí? ¿Quiénes son? Los riesgos identificados, los riesgos identificados, cuáles serían las limitaciones a las cuales nos estaríamos enfrentando a priori, ¿sí? Es importante en este caso ir aventurándonos a plantear aspectos que nos van a ayudar después. Obviamente todos estos aspectos que hemos visto aquí o que estamos viendo en este cuadro se van a ir desarrollando durante el resto del curso de manera más puntual y específica, pero es importante desde una primera mirada tener al menos una aproximación. Externalidades, ok, también debe estar identificado, y análisis de viabilidad, ¿okay? Por ejemplo, esto sí es más específico, se necesitan un poco más de datos para poder plantear el análisis de viabilidad. El análisis del contexto,
estamos hablando aquí de actividades, análisis del contexto, estamos hablando de dónde se desarrollará esta iniciativa, por ejemplo, cuáles son los principales elementos a nivel sociopolítico, a nivel ambiental, etcétera, que se relacionan con la iniciativa. Las actividades, productos y resultados, que en principio no cabe tanto ponerlo a este nivel, o sea, ponerlo como concepto sí, pero de manera específica no, porque estamos todavía muy en el inicio, digámoslo así. Y finalmente el impacto, ¿sí? Ahora, es importante, sí, a este nivel yo sí plantearía una especie de una idea al menos aproximada, porque si tenemos, por ejemplo, a este nivel, cuáles son los problemas generales que vamos a enfrentar, o el problema general que vamos a enfrentar, ya deberíamos de tener una idea un poco más clara del impacto que quisiéramos lograr, ¿ok? Ahora, los demás aspectos que vemos acá, por ejemplo, qué es desarrollo y qué no es desarrollo, deberían de estar aquí también planteados, ¿ok? Uno de los aspectos interesantes de lo que es gestión a nivel de gestión estratégica es que un elemento esencial es que nos enfocamos en aspectos importantes, pero eso también significa que dejamos de lado otros, ¿sí? Por ejemplo, si decimos que nuestro enfoque de desarrollo es el desarrollo económico local, como le comentaba a tu compañera en el curso, si es el desarrollo económico local, otros aspectos del desarrollo u otros enfoques se tendrán que dejar se tendrá que dejar un poco de lado y centrarnos en los aspectos del desarrollo económico local, ¿sí? Igual, si vemos desarrollo humano, hay aspectos de desarrollo sostenible que tendríamos que dejar un poco de lado, ¿okay? Entonces nos enfocamos en algo y no digo que renunciamos a otros enfoques, pero los tocamos menos, nos centramos más en los elementos importantes de nuestro enfoque, ¿okay? ¿Cuál es el grado de avance en este país? Sí, me parece interesante. Eso sería muy interesante plantearlo en el foro para que todos nos podamos beneficiar de los elementos que planteas aquí, ¿okay? Es interesante, sí, por ejemplo en Bolivia me interesa mucho el enfoque del buen vivir. Es interesante que ese enfoque se plantee y se difunda un poco más, ¿okay? Bueno, hasta aquí mis comentarios en el curso. Es interesante que estas ideas también se planteen en el foro. Recuerda que el trabajo es plantear el gráfico, entonces yo te califico en función del gráfico que se ha planteado, no tanto del texto, ¿ok? Bueno, hasta aquí, y seguimos teniendo el resto del curso para compartir más ideas y seguir trabajando. Hasta la vista.